Listo. Buenas tardes, soy la pastora Diana de Rosales y te bendigo en este día. Gracias por haberte conectado a mi canal de YouTube para desarrollar un tema maravilloso que es el viaje a tu interior, segunda parte. Vamos a desarrollar nuevos conceptos para ayudarnos a ser quienes debemos ser. En primer lugar, yo tengo que decirte que Dios nunca te va a ayudar a ser aquello que Él no ha creado. Es decir, que si tú quieres realmente seguir el diseño de Dios para tu vida y ser la persona que debes ser, tienes que creer que Dios lo tiene ya todo planeado y planificado, para lo cual tienes que dejar de esconderte. ¿Y qué es esconderse? Es fingir ser esa persona que uno no es. Fingir ser la persona que los demás esperan, escondernos de nuestro dolor, escondernos de nuestra verdadera realidad, aparentar lo que no tenemos, fingir que todo está bien cuando las cosas no lo están totalmente, no buscar ayuda cuando la necesito, ocultarme detrás de un muro de cosas que no son reales. Como persona que tiene que aprender a vivir en sociedad, muchos aprendemos a desarrollar máscaras para encajar, máscaras para hacer lo que se espera de nosotros, para ser aceptados. Personas que nunca podemos decir no, aunque sepamos que lo correcto es decir no. No puedo hacerlo, no es lo que va conmigo, no quiero ser esa persona, no quiero estudiar, no quiero responderte, no quiero convertirme en mi padre, no quiero ser mi madre. Y lo más rápido que hacemos para encajar es decir que sí a todos. Aunque estemos en desacuerdo, decimos que sí y nos escondemos en la famosa frase para no crear conflicto. Porque la palabra de Dios dice que no debe haber disensiones, no debe haber conflicto, y evitamos el dar nuestra opinión, y muchas veces porque tenemos vergüenza de darla, pensando que no tenemos la suficiente inteligencia para hacernos entender o el suficiente fundamento para defender una idea. Por eso cuando uno aprende a encontrar quién es, uno también tiene que aprender a desarrollar un lenguaje nuevo. ¿Qué te parece esto? Una nueva forma de hablar. Por ejemplo, si a ti te gustan las matemáticas y quieres entablar charlas de matemáticas, puede ser en internet, puede ser que te postules a un cargo en la universidad. Si eso es lo que amas hacer, vas a aprender a leer libros referente al tema y a desarrollar conceptos. Por ejemplo, a mí me encanta la psicología y eso es lo que yo leo. Leo libros de sanidad interior, pero también leo libros de psicología y de neurociencia y charlo con psicólogos, con psicólogas amigas para tener mi propio concepto, lo más importante de mí misma. El por qué actúo, cómo voy a resolver tal problema, si voy a necesitar ayuda o no. Y la pregunta más difícil, para mí, el milagro más grande fue descubrir quién soy. Al descubrir primero que soy hija de Dios, lo demás se fue desarrollando así como encadenado para decir, yo no soy lo que la gente va a esperar que soy. Yo soy lo que Dios ha creado y tengo la vocación que Dios me ha dado y voy a desarrollarme en eso que amo hacer, en esa vocación. En mi caso, ayudar a la restauración o ser una reparadora de portillos para la gente, para las familias. ¿Por qué? Porque a través de mis propios traumas, de mis propios complejos, de mis propios autoconceptos que fueron desarrollados desde la niñez, me fueron enseñados y distorsionaron mi verdad. Y mi verdad es que yo no tenía por qué esconderme por haber sido una chica de escasos recursos. Que yo no tenía por qué sentir vergüenza de no tener los zapatos que los demás tenían. Y esa fue la parte más difícil de mi vida, aceptarme que vengo de una familia de escasos recursos en esos momentos. Gracias a Dios, Dios nos bendijo, y si tú me dices que Dios no bendice y no te saca de la pobreza, yo te digo todo lo contrario. Cuando hay un corazón que está dispuesto al cambio, cuando hay un corazón que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios,
Cuando hay un corazón que está dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, los cambios vienen. Y la vida que tú ves ahora, no la envidies. No la envidies, busca la tuya propia. Porque esta vida que tú ves ahora ha sido una vida de trabajo en Dios. Hay muchas cosas que Dios hizo milagrosamente en mi vida y hay otras que las hizo a través del trabajo. Pero en todo Dios me ha bendecido. Porque mi corazón estuvo dispuesto a reconocer que fui una chica pobre, ¿sí? Que mi mente era escasa en conceptos, mi mente era escasa en sueños y eso tenía que hacer que me escondiera detrás del decir, no, yo no sé orar, no, yo no sé hablar en público, no, yo no nací para tal cosa, no quiero salir en fotos. ¿Puedes creer que hasta salir en fotos era un problema? Porque yo siempre sentía que era fea, que no estaba a la altura de las fotos que la gente esperaba o de las fotos que a mí me hubiera gustado ver. Porque yo me veía y si alguien me decía, pero estás muy bonita, yo me veía fea. Lo que tuve que cambiar fue la percepción y eso lo hizo el amor de Dios sobre mi vida. Entonces, de ser una chica súper flaquita, con anemia, vivía yo con anemia, vivía con dolor de estómago porque se vivía muy difícil en mi casa, de escasos recursos, teníamos acceso a ciertas cosas porque Argentina, bueno, es diferente a otros países. Gracias a Dios en esa época la medicina, se tenía acceso a buenas cosas, aunque no todo saliera como quisiésemos, pero aprendí a tener me llevaron mis padres a tener una buena educación y sobre todo algo que yo siempre voy a agradecer es que mi padre me enseñó a ser lectora, a devorar libros, como se decía, de su biblioteca, fueran de ciencia ficción, de leyendas, de mitologías, de psicología. Mi padre siempre me alentó a leer y creo que eso hizo la diferencia en mi mente porque mi mente a nivel intelectual se desarrolló, pero a otros niveles como el nivel emocional tuvo que desarrollarse ya en el camino del Señor. Y el día que dije estoy cansada de esconderme y voy a ser quien debo ser, voy a vestir como yo quiero vestir, voy a tener el cabello como yo quiero tenerlo, voy a maquillarme como a mí me guste, delinearme porque cuando me dicen, están muy espesas tus pestañas, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, pero a mí me gustan. Entonces hay un límite y he aprendido a reír frente a consejos, a no darle mucha importancia a las críticas. Los consejos sí los tomo y bueno, y voy y me miro y digo sí, no, tal vez. Pero no me quiero esconder. Y eso es algo que todos debemos aprender, porque fingir ser alguien que no es esconderse. Como esa persona que le preguntas de su vida pasada y no se acuerdan de nada y han vivido adictos a algo y no te lo cuentan. Ese tipo de personas es porque no ha aceptado que su pasado también tiene un valor. El pasado tiene el valor de mostrar el camino que caminaste y lo que se logró hasta ahora. Es decir, que yo aplaudo a quienes reconocen su pasado. Yo aplaudo a quienes se paran frente a una palestra y son capaces de decir, yo vengo de un hogar así, 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 y he luchado contra esto, no he tenido padre, no he tenido madre, me han adoptado, pero aquí estoy para seguir aprendiendo, porque yo también sigo aprendiendo. A través de los temas que damos juntos, yo estoy aprendiendo junto contigo. Y vuelvo a decirte que Dios nunca te ayudará a ser alguien que no eres. Él te ha dado dones para hacer algo, pero no lo que está haciendo otra persona. Entonces, cuando uno finge tratar de ser alguien para ser aceptado, está negándose a sí mismo. Y te preguntas, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde encajo? Entonces, cuando tú encuentras tu verdadero yo, esto es un resumen de la semana pasada, realmente encuentras libertad. Entonces, ¿qué es la aceptación? Es sentirte feliz de quién eres. Todos anhelamos la aceptación, pero la mayor necesidad es aceptar que tú eres único. Y que mientras más aprendes a amarte y aceptarte a ti mismo, también te aceptan los demás.
Y muchos me dirán, pero ¿y qué de bíblico tiene eso? Yo te lo voy a decir. En Mateo capítulo 8, versículo 13, dice así: entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y también menciona que nuestros pensamientos se convierten en realidad en Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Entonces, lo que tú pienses es lo que va a salir de ti y es cómo te van a ver los demás. El otro día me tocó atender a una persona que aparentaba ser una persona muy calladita y muy tímida, pero ella se atrevió a confesarme que ella luchaba muchísimo porque cuando ella se enojaba no había quien la detuviese en la ira que se desataba. Entonces como que vivían dos tipos de personas dentro de ella y le preocupaba mucho esto. Entonces iniciamos las consejerías. ¿Por qué? Porque necesitas conocerte a ti mismo, pero desde tu interior. El autoconocimiento es la base principal de la autoaceptación. Porque cuando tú te aceptas, llegas al concepto, a la definición de quién eres y cómo eres. Aprender a confiar en ti, en tus capacidades. Como cuando te dan un tema para desarrollar públicamente y la mente se te queda en blanco porque no confías en que tienes el intelecto suficiente para hacerlo bien. Cuando te ponen frente a un micrófono y tienes mucho miedo porque piensas que solo tonterías van a salir de tu boca. No, tienes que aprender a confiar en ti. ¿Y sabes qué? Aprender a creer que de tus errores te vas a levantar. Porque errores vamos a cometer siempre. Pero el peor error es no hacer nada. Es llegar a los 50 años y haberte perdido en el camino, no haber terminado de estudiar, haber hecho un curso de oratoria, de liderazgo, algo que desarrolle tu mente, tu intelecto, no haber estudiado idiomas. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a limitarte. Y creo que la base de la limitación nace de nosotros mismos. No del lugar donde nacimos, no de los padres que tuvimos, no del nivel económico en el cual estamos o estuvimos, no del nivel académico, sino de nuestros propios pensamientos. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros le hemos echado la culpa a los demás, de nuestro dolor, de nuestro resentimiento y de nuestra amargura, es porque no hemos llegado a entender que solo nosotros mismos podemos cambiar la realidad de lo que estamos viviendo. Y esta es la parte más difícil porque los pensamientos limitantes nos condicionan y no puedes aprender a confiar en ti. Y es más fácil echarle la culpa a un tercero que remover el corazón. Mira, ahora que estamos con los discipulados de sanidad interior y estamos con los retiros, que nos retiramos los 3 días, realmente es un remover del corazón que a veces es como que se abriera el tórax y sientes unas ganas intensas de llorar porque te das cuenta que lo que has venido cargando hasta ahora no tenías por qué hacerlo, ya que era una cuestión tuya y no de los demás. Entonces ya no puedo sentir lástima por mí misma ni victimizarme. Me pasó lo que me pasó, pero me levanté y usé mi pasado como una escalera para subir hacia mi futuro, hacia quien soy hoy. Entonces, como hija de Dios, yo he aprendido a usar mi testimonio como una escalinata para decir a las demás personas, para motivarte a ti, que sí se puede salir adelante, que tus propios límites tienes que romperlos. Conviértete en un rompedor de límites, en un rompedor de barreras. Conviértete en un guerrero que sale adelante en las situaciones más difíciles. Cobra fuerza, cobra ánimo, porque grandes cosas vienen para ti por delante. Y de eso estoy completamente segura. No hay limitante que pueda detenerte cuando tienes confianza en ti mismo. Y tu confianza va a venir de saber que eres un hijo de Dios y al ser hijo e hija de Dios vas a tener una fuerza particular que solo pueden tenerlos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
que realmente en lo sobrenatural en mi vida a mí me ha permitido, así como Superman que subía y rompía las nubes e iba subiendo cada vez más arriba, así me siento muchas veces cuando tengo que tomar decisiones. En muchas caí de nalgas al piso, en muchas decisiones, pero en otras que me salió todo bien o como yo esperaba, me sentí satisfecha de haber obedecido a Dios cuando Él me decía: cree lo que yo te estoy diciendo, no creas lo que los demás dicen, aprende a escuchar mi voz más que la voz de los de afuera, porque yo tengo las respuestas para todas tus preguntas. Y creo que esa fue la forma en que aprendí a moverme, que cuando yo tengo muchos cuestionamientos, busco consejería y oro y le pregunto a Dios y le digo que Él me responda, que Él diga cuál es el próximo paso que debo tomar, qué es lo próximo que debo defender, qué convicción es la correcta. Y he aprendido muchísimo de escuchar a Dios. Me ha costado soltar la lástima por la falta de recursos económicos. Eso golpea fuerte, te soy sincera, te marca toda tu niñez viendo cómo los demás compraban o cómo los demás vivían, y que yo no vivía en la casa de mi abuela, que no teníamos casa propia, que todos dormíamos en un cuarto. Es una realidad muy latinoamericana, es muy nuestra, y lamentablemente los padres no te van a decir porque es la única opción que tienen, pero cuando es niño a uno lo daña mucho. Entonces he tenido que aprender a soltar todo eso y a saber que la seguridad que me da Cristo es saber que Él siempre va a estar para cuidar mi vida. Aún cuando me dieron un diagnóstico de salud que te tengo que contar algún día acá en YouTube, te voy a hacer voy a hacer una transmisión específicamente de un milagro de sanidad que sucedió en el año 2005. Para esta fecha, según los médicos, ya no estaría o estaría trasplantada. Entonces tengo que contarte eso también. Ahora me viene a la mente porque hay mucha gente pasando por temas de enfermedad y yo sé lo que se siente porque el diagnóstico fue fuerte. Viajamos a otro país, pero bueno, eso es para otro tema. El autorrechazo es el mayor enemigo de tu vida espiritual porque contradice la voz de Dios y te hace sentir no amado, no aceptado. ¿Sabes que la orfandad es el arma más efectiva de Satanás para alejarte de Dios, de los cristianos, de los que como yo te hablamos? Sí, la orfandad. Y ahora, el rechazo es el arma más efectiva que puede ser usada desde el vientre, porque como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el rechazo nos baja de ese nivel. Y la palabra es bien clara que dice aceptos. A través de su Hijo fuimos aceptados como hijos y hermanos de Jesús. Entonces, date cuenta que el rechazo lo maneja Satanás y la aceptación la maneja Dios. Entonces, como puedes darte cuenta, no pueden convivir las dos cosas. Si quieres que Dios te ame, tienes que aceptar que Él te acepta y aceptarte tú. Si seguimos trabajando con el rechazo, vamos a seguir trabajando como en dos mundos. ¿Entiendes? Esto es muy profundo. Por eso te lo estoy diciendo ahora. Porque estarías yendo en contra de lo que Dios mismo dice si te estás rechazando a ti mismo o a ti misma. Para encontrar la sanidad para tu alma y tu ser interior, es importante que hables con alguien. Deja tu número de teléfono en la transmisión, que seguimos con nuestros discipulados de sanidad interior. El día de mañana a partir de las 5:30 estaremos transmitiendo. Vamos a ir subiendo más material también al canal de YouTube para que tú sigas creciendo. La idea de este canal es el ayudarte a salir adelante, el abrirte el camino para que tú te encuentres a ti mismo,
para que el niño y la niña sanen. Y voy a empezar a hacer también estos módulos de aceptación. Y antes de terminar, dado que ya nos toca prepararnos para la venta de garage, te voy a decir que para la próxima semana, el próximo martes, tengas a tu lado, a partir de las 6 de la tarde, un cuaderno y un bolígrafo, o un lápiz y un borrador. ¿Por qué? Porque vamos a hacer juntos un cuestionario. Ahí me gustaría que Paola, gracias Pau por estar siempre asistiéndome, una bendición muy especial y un aplauso para ella por ser parte de este equipo de producción del canal de la pastora de Diana Rosales Oficial. Un cuestionario que estaremos respondiendo tú y yo para saber cuál es el nivel de aceptación que tenemos de nosotros mismos. Así que es hora de seguir en este viaje hacia nuestro interior, pero lo vamos a hacer respondiendo verdadero o falso. Luego de responder, vamos a hacer la sumatoria y de acuerdo a lo que saquemos en esa sumatoria, vamos a saber el grado que tenemos de aceptación hacia nosotros mismos. ¿Qué me dices de ese cuestionario? Voy a estar esperando tus comentarios, voy a estar esperando que compartas esta transmisión, que Dios te bendiga grandemente. Perdón por haberla hecho un poquito cortita, lo que pasa es que se nos complicó con las otras tareas. Este fin de semana también nos vamos de retiro, pero mañana vamos a transmitir sanidad interior. Vamos a hablar un poquito de los testimonios de lo que sucede cuando Dios impacta en nuestras vidas. Cuando Dios impacta y hace lo inusual, nuestra vida cambia para siempre. Así que yo te bendigo toda obra de tus manos. Que Dios te mire, alce su rostro sobre ti, te mire con agrado, te guarde del mal, ilumine tu rostro y ponga sobre ti paz. Te bendigo a ti y a toda tu casa en el nombre de Jesús. Amén y amén.